Muy buenas tardes, mi nombre es William Guerrero Mendoza, estudiante de doctorado de la Universidad Pedagógica UPEL, sede Gervasio Rubio en Venezuela. En esta oportunidad vamos a realizar una disertación acerca de la pedagogía crítica basado en 3 autores. La pedagogía crítica ha sido en la actualidad como el nuevo camino de la pedagogía. Se invita a 2 partes involucradas a construir sociedad desde la conciencia de los problemas sociales que se viven a diario y que afectan de manera directa e indirecta las aulas de clase. Paulo Freire planteó que la educación en cada país debe convertirse en un proceso político. Cada sujeto hace política desde cualquier espacio donde se encuentre, y el aula de clase no puede ser la excepción. Debe construir el conocimiento desde las diferentes realidades y afectan a los 2 sujetos políticos, en este caso el maestro y el aprendiz. El maestro es el que lleva a los aprendices a pensarse en cuál se está desarrollando su proceso del aprendizaje. Debe construir desde los conocimientos previos que estos lleven al aula de clase. El aprendiz debe construir el conocimiento como un acto político, desde la relación con el maestro y los demás aprendices dentro del aula, para pasar de ser seres sociales pasivos a seres sociales activos, críticos, pensantes de la sociedad en la que están sumergidos. El pensamiento crítico dentro del aula no puede llevar a sus entes a ser seres negativos. Todo lo contrario, el negativismo debe estar totalmente alejado del pensamiento crítico para no sesgar la mirada a lo positivo que se está viviendo y poder seguir construyendo desde la realidad. Es precisamente de la pedagogía crítica propuesta por Freire de donde se desprende la literacidad crítica, que ha tenido como uno de sus principales autores al español Daniel Cassini, entre otros. Entendiéndose como literacidad crítica todo aquello que esté relacionado con la gestión de la ideología de los discursos, al leer, escribir. Engloba todos los conocimientos, habilidades y actitudes y valores derivados del uso generalizado, histórico, individual y social del código escrito. Una razón es que el maestro cree en despertar la conciencia de los estudiantes sobre la posibilidad que existe en el mundo para que en un lugar de conformarse puedan tomar acciones con el fin de transformar sus vidas. Para Freire, no hay práctica del docente sin curiosidad, sin ser capaces de intervenir en la realidad, sin ser capaces de ser hacedores de la historia y a la vez siendo hechos por la historia, teniendo que elaborar una pedagogía crítica que nos dé instrumentos para asumirnos como sujetos de la historia. Uno de los pilares de Freire es la alfabetización crítica, también conocida como la alfabetización liberadora y concientizadora. Henri Giroux considera la pedagogía liberadora como un vehículo para la construcción de la razón crítica que le permita a los ciudadanos romper con lo predefinido, es decir, que sean capaces de tomar una posición crítica frente a la sociedad. Uno de los aspectos que más resalta Giroux a propósito de la enseñanza es la noción de la alfabetización. Esta debe convertirse como un medio constitutivo para la participación de los individuos en la sociedad y en la acción política. Dicha concepción va de la mano con la de Paulo Freire, maestro que fue inspirador para estos escritores. Uno de los aspectos que más resalta Giroux a propósito de la enseñanza es sus teorías, que se basan en la importancia de que las estrategias didácticas promuevan el pensamiento crítico del alumno y tengan en cuenta un contexto de democracia, justicia social, poder
cultura y comunidad. Perdón. La visión de Giroux sobre la educación y su defensa de la pedagogía como un instrumento para educar a mejores personas, para crear una sociedad mejor donde proliferen los verdaderos valores democráticos. Y a propósito de la educación, Giroux tiene unas posturas muy particulares y muy de pensar, sobre todo en estas épocas. La educación se ve afectada de manera muy profunda por las grandes fuerzas políticas y corporativas. No se puede hablar de la educación sin hablar de las grandes estructuras políticas, económicas, culturales y sociales en la que se enmarca y en la que ejerce una presión sobre la enseñanza y los docentes que no pueden obviarse. La sociedad actual desprecia la esencia de la educación. Vivimos en una sociedad donde predomina el interés privado, el dinero, el mercado, el consumismo y el miedo frente al interés público. La pedagogía actual es una forma de violencia, dice Giroux. La pedagogía tal y como está planteada en muchas escuelas actuales ataca en vez de educar y no logra que los alumnos se reconozcan en lo que hacen. La multitud de pruebas y exámenes, modelos de aprendizaje que apagan la chispa crítica y crean espacios sin ningún tipo de imaginación. Los sistemas de organización represivos y basados en el castigo, la memorización y el conformismo crean un ambiente donde los alumnos comprenden rápidamente que la escuela es un lugar desagradable y que no existe nada parecido a la satisfacción de aprender. La educación debe ser comprometida y crítica. Hay que ver la educación como algo más que un diploma o un instrumento para conseguir trabajo al servicio de la cultura de la empresa. El pensamiento crítico está en peligro. En la sociedad actual, pensar se convierte en algo peligroso, al igual que los sitios donde se promueve el pensamiento. La educación no solo ocurre en las escuelas, hay multitud de instituciones, desde los medios de comunicación hasta los nuevos espacios digitales que forman parte de la llamada pedagogía pública y resultan primordiales para expandir y permitir la voluntad cívica y política y para acallarla. La pedagogía crítica es mucho más que la transmisión de conocimiento. La pedagogía crítica, según Giroux, no se limita a comunicar técnicas y metodologías, sino que se centra en comprender qué ocurre realmente en el aula y en otros espacios educativos. Los profesores tienen una gran responsabilidad en el desarrollo de la pedagogía crítica, pero no siempre pueden ejercerla. Los docentes deben aprovechar el poder de la educación para crear una cultura formativa que ponga freno a las amenazas que sufren la democracia y la justicia y promuevan esferas públicas, ideales, valores y políticas que ofrezcan modelos alternativos de una verdadera identidad. Y Giroux finaliza con una frase muy emotiva donde dice que el objetivo final no es solo una nueva educación, sino una nueva sociedad. Y por último, hablamos de McLaren. Él dice que la pedagogía crítica aparece como una propuesta alternativa que pretende provocar transformaciones en el sistema educativo. La pedagogía crítica encuentra su sustento en la teoría crítica. En la pedagogía crítica se concibe el aprendizaje como un proceso vinculado a los conceptos del poder, política, historia y contexto. La pedagogía crítica se pregunta cómo nuestro conocimiento de sentido común cotidiano es producido y vivido en la realidad con los parámetros del marxismo. Se promueve un compromiso
dice McLaren, con formas de aprendizaje y acción de la solidaridad, con centro en el autofortalecimiento y en la transformación social, propone a través de la práctica que los estudiantes alcanzan una conciencia crítica dentro de su sociedad. Dice también, algunos de los elementos fundamentales de la pedagogía crítica son, entre otros, la participación, la comunicación, la humanización, la transformación y la contextualización, entre otros. Él resalta estos aspectos fundamentales para que la pedagogía crítica se dé en todo su esplendor. En la escuela, el conocimiento tiene que ser pertinente, tiene que tener importancia para poder ser crítico y tiene que ser crítico para poder ser transformador. Que el conocimiento sea pertinente o importante significa que la experiencia sea elocuente para que las personas, si la transformamos o si la transferimos a distintos contextos. Mediante la utilización de ejemplos, McLaren utilizó una pedagogía adecuada con todas estas cosas que sucedían en la cotidianidad de la escolaridad, de los universitarios y de todo el contexto educativo. McLaren intentó demostrar la necesidad de una amplitud pedagógica para la generación de un aprendizaje dinámico y participativo, para que todas las personas tuvieran la capacidad y tuvieran el alcance de poder participar de ello. En conclusión, escuchando estos tres autores, hacen una disertación de la pedagogía crítica y de acuerdo a cada postura coinciden en que una pedagogía crítica se inicia en la escuela, definitivamente, con dos pilares fundamentales en este proceso como lo es el maestro y el estudiante, a través de una pedagogía autónoma, fomentando un pensamiento crítico, creando conciencia crítica para comprender la realidad social y así transformar una sociedad. Una relación de estos tres autores para rescatar algunos principios que marcan una relación directa con la teoría crítica. Freire dice que se debe construir el conocimiento desde las diferentes realidades que tiene la sociedad y afecta los dos sujetos políticos, que es el maestro y es el aprendiz. Giroux dice que el objetivo final no es solo una educación, una nueva educación, sino una nueva sociedad. McLaren dice que la escuela, el conocimiento tiene que ser pertinente, tiene que tener importancia para poder ser crítico y tiene que ser crítico para poder ser transformador. Muchas gracias.